El aprendizaje de los conceptos matemáticos resulta más fácil cuando se evita la abstracción y se utilizan representaciones concretas que los escolares puedan observar, manipular, construir o transformar. En el caso de la geometría, esta característica es especialmente relevante, pues no se concibe su aprendizaje sin el apoyo de objetos físicos, dibujos, diagramas y esquemas que ayuden a comprender los conceptos geométricos y sus propiedades. En esta lección reflexionamos sobre el papel de las representaciones en el aprendizaje de conceptos geométricos. Concretamente, relacionamos las representaciones externas con la definición del concepto y con la imagen del concepto que desarrollan los escolares. Ejemplificamos estas ideas mediante el concepto de polígono. Las representaciones externas de los conceptos geométricos se presentan en una gran variedad de formatos. Podemos observar un ejemplo de ello en la imagen, en la que se presentan distintas representaciones del cubo. También son representaciones externas los aspectos verbales, es decir, lo que se llama la definición del concepto, y se refiere a las palabras o frases que el docente expresa verbalmente para caracterizar un concepto. Por ejemplo, la definición del concepto cubo sería poliedro limitado por 6 caras cuadradas iguales. Un factor clave en el aprendizaje de la geometría es la necesidad de que el escolar conozca los convenios de interpretación que se utilizan para representar los conceptos geométricos. Esta característica es especialmente importante en la representación de objetos tridimensionales. Para estos objetos se reconoce la existencia de 2 niveles de representación. El primer nivel corresponde a las representaciones tridimensionales manipulativas, como los sólidos de madera, plástico o las construcciones con varillas. El segundo nivel corresponde a los dibujos planos del objeto en el cuaderno, por ejemplo, un dibujo del objeto en proyección paralela, en perspectiva o en proyección isométrica. Pueden verse en la imagen los dibujos planos del cubo bajo estos 3 convenios. En este nivel es fundamental que el escolar aprenda los convenios con los que se deben interpretar las representaciones, pues podemos observar en la imagen que los escolares que no tienen una formación geométrica hacen representaciones planas del cilindro y la pirámide que nada tienen que ver con los dibujos que solemos manejar para estas figuras. Los docentes aportamos en clase la definición del concepto junto con sus representaciones externas, con la expectativa de que los escolares sean capaces de identificar o construir todos los ejemplos del concepto tal y como está concebido por la comunidad matemática. Sin embargo, los escolares de primaria e incluso de educación media tienden a ignorar la definición del concepto y lo manejan fundamentalmente a partir de representaciones de tipo visual en las que aparecen atributos relevantes, pero también otros irrelevantes. El escolar ha de coordinar la definición del concepto con las representaciones, haciéndose consciente de cuáles son los atributos de la definición que aparecen en la representación y cuáles no. Por ejemplo, en el concepto de paralelogramo, un atributo relevante es tener lados paralelos 2 a 2. Ante una representación de un paralelogramo, el escolar ha de reconocer este atributo, pero ha de ignorar, por ejemplo, el hecho de que el dibujo de una de las aristas esté en horizontal. Desde el punto de vista del aprendizaje, lo más interesante es que las representaciones externas de un objeto geométrico ayudan a crear lo que se denomina la imagen del concepto. La imagen de un concepto es el conjunto de todas las imágenes mentales, las propiedades y los procesos que un sujeto desarrolla en su mente atendiendo a algunos elementos y características del concepto. Esta idea se refiere a algo no verbal que se va formando a lo largo de los años por medio de experiencias de todo tipo y cambia a medida que el sujeto se encuentra con nuevos estímulos.
Puede tener carácter visual, pero también puede referirse a impresiones o recuerdos vividos en relación con el concepto. Por ejemplo, algunos tipos de imágenes mentales son de tipo pictórico, es decir, el sujeto rememora en su mente imágenes pictóricas de objetos reales. Ante el concepto del cubo sería como rememorar una fotografía de un cubo en un determinado entorno. Pero otros tipos de imágenes mentales del cubo incluyen relaciones. Por ejemplo, el sujeto percibe el cubo compuesto por 6 caras cuadradas. Esta imagen le permite contar el número de vértices multiplicando 6 caras cuadradas por 4 vértices en cada cara, lo que proporcionaría 24 vértices, pero también le permite identificar que un vértice pertenece simultáneamente a 3 caras del cubo, es decir, cada vértice ha sido contado 3 veces, por lo que realmente el sujeto podría deducir que el número de vértices es 8, dividiendo 24 entre 3. Desde el punto de vista didáctico, es importante destacar que la imagen del concepto que poseen los escolares es habitualmente incompleta e incluso contiene ejemplos que no pertenecen al concepto. Algunos autores señalan 3 tipos de perfiles de los escolares en función de la calidad de la imagen mental del concepto que hayan desarrollado. En primer lugar, están los escolares que tienen una imagen del concepto muy pobre, formada únicamente por unos pocos ejemplos prototípicos que no incluyen todos los atributos relevantes del concepto. Estos escolares, a la hora de resolver problemas, se basan en comparaciones entre las figuras prototipo y las que aparecen en su problema, por lo que rechazan aquellas figuras que no coinciden con su imagen del concepto. En segundo lugar, encontramos aquellos estudiantes con imágenes del concepto formadas también por ejemplos prototípicos, pero que además incluyen propiedades matemáticas de las figuras. A la hora de resolver problemas, estos escolares utilizan dichas propiedades y rechazan aquellas figuras que no las cumplen. Por último, encontramos aquellos escolares que tienen una imagen del concepto rica, compuesta por una gran variedad de ejemplos que contienen todos los atributos relevantes del concepto y excluyen los irrelevantes. Para ayudar a los escolares en el desarrollo de imágenes del concepto ricas, es importante presentarles una colección extensa de ejemplos y, sobre todo, es importante presentar contraejemplos de cada concepto. Este contraste les ayuda a identificar qué atributos son relevantes y cuáles no lo son.